El constructivismo es el modelo que mantiene a una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos, en una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee, conocimientos previos, o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, Piaget. Cuando esto lo realiza en interacción con otros, Vygotsky. Cuando es significativo para el sujeto, Ausubel. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas, significativas y estimula el saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. En este modelo el docente es moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales, inteligencias múltiples. Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. Conocer los estímulos de sus contextos, familiares, comunitarios, educativos y otros. Un docente constructivista. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del estudiante. Utiliza materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos y manipulables. Usa terminología cognitiva, clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. Concepción filosófica del constructivismo. El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales, Piaget. Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente. Además, la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial. La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior. Concepción social del constructivismo. La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. Concepción psicológica del constructivismo. El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el docente en su rol de mediador debe apoyar al estudiante para enseñarle a pensar, desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento. Enseñarle sobre el pensar, animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, metacognición, para poder controlarlos y modificarlos, autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Enseñarle sobre la base del pensar, quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. Conclusiones.
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas, generar andamiajes, que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Principios. Proporcionar al alumno un puente de la información disponible, el conocimiento previo, conocimiento nuevo, para afrontar nuevas situaciones. Ofrecer condiciones para el desarrollo de sus actividades y la realización de sus tareas. Brindar un traspaso progresivo del control, del facilitador al alumno. Intervienen activamente el facilitador y el alumno. El socioconstructivismo. El socioconstructivismo es una teoría psicopedagógica que entiende el proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual en el que la persona cumple un rol activo operante, y que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. Esta teoría fue propuesta por Lev Siminovich Vygotsky. Características. El ser humano actúa sobre la realidad, con el fin de transformarla, y transformarse él mismo a través de instrumentos psicológicos denominados mediadores, o herramientas, siendo la principal, el lenguaje. Zona de desarrollo próximo. Plantea, que se aprende en el ámbito social, por interacción y en forma deliberada, permitiendo que el niño se comprometa en las actividades que realiza. El lenguaje es la herramienta para la interacción social. Internalización. Paso de los conocimientos del dominio público al dominio individual, plano interpsicológico al plano intrapsicológico. El caso de una niña que vive en una zona de escasos recursos, ingresa a un estrato social diferente, en el que su comportamiento tiene que ser modificado, creándose de esa forma, una confrontación social, que necesita un proceso de mediación, para que internalice los nuevos cambios en su conducta, la cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos y en ello, juega un papel muy importante el lenguaje como herramienta. Principios básicos del socioconstructivismo. A es un proceso dinámico de construcción de conocimientos. B se establece a partir de la tridimensionalidad de aprendizaje. Dimensión constructivista, dimensión social, dimensión interactiva. C. Los tres componentes son necesarios y se organizan en un proceso interactivo entre ellos, de manera que el conflicto sociocognitivo y su superación sean productos de la organización, elaboración, reflexión y evaluaciones colectivas. D. La didáctica socioconstructivista se desarrolla en espacios de diálogo. La transposición didáctica cumple 4 funciones en la didáctica socioconstructivista. Validación de los saberes en los planos disciplinarios y socioculturales. La identificación de las situaciones pertinentes para el aprendizaje. La identificación de las situaciones en que el aprendizaje nuevo sea posible de ser reutilizado cumpliendo satisfactoriamente con las necesidades de transferencia. Evaluación para la verificación de la existencia de transferencia. F. En el contexto del aula, el contrato didáctico cumple la función doble. La creación de espacios de diálogo entre los participantes de la relación didáctica. La regulación de relaciones con el objeto de conocimiento poniendo en su lugar la calidad y significatividad de los estudiantes. Constructivismo. El centro de trabajo es el estudiante ante sí mismo generando procesos de producción de sentido en su aprendizaje. Socioconstructivismo. El centro del trabajo está en la interrelación entre el estudiante y los demás y la cultura, estableciendo aprendizajes como consecuencia de su desarrollo y en relación a los otros. Constructivismo. El conflicto cognitivo se genera cuando se cuestiona la limitación del conocimiento previo, imposibilidad para resolver problemas, formulados de acuerdo al grado de desarrollo, por desconocimiento del estudiante. Socioconstructivismo. El conflicto cognitivo se genera cuando se manifiesta insuficiencia del conocimiento compartido y la necesidad de superarlo, apoyo en la divergencia de pensamientos, el análisis, la discusión o el proyecto común. Constructivismo. Ejemplo. Cuando leen, debaten y concluyen un tema de estudio en grupo. Desarrollar un tema con la técnica de rompecabezas. Cuando los estudiantes ingresan al laboratorio de química a desarrollar capacidades. Socioconstructivismo. Ejemplo. Cuando un grupo de estudiantes investigan sobre los problemas
Cuando los estudiantes construyen su aprendizaje danzando en un concurso de danzas autóctonas en su comunidad. Cuando los estudiantes construyen sus aprendizajes en las redes sociales.